Que Dios los bendiga a todos en esta noche, amén. Amén. ¿Estamos contentos? Amén. Gloria a Jesús. Qué lindo cantábamos recién, ¿verdad? Donde adorábamos a nuestro Padre, dándole toda la gloria, como dice bien ese coro, así, toda la honra, y sabiendo que Él es poderoso. Amén. Él tiene todo el poder, hermano. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene todo el poder? Amén. Yo lo creo y sé que Cristo en esta noche va a hacer algo grande en nuestras vidas. Amén. Hemos venido preparados, mis hermanos, a escuchar la palabra. Hemos venido preparados a recibir palabra de Dios, a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Gloria a Jesús. Yo tengo ganas que el Señor me hable, que el Señor nos dé, ¿verdad?, aquello que hemos venido a buscar en esta noche. Gloria a Jesús. Hermanos queridos, quiero compartir con ustedes en esta noche la palabra de Dios, y lo quiero hacer en esta oportunidad allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 27, versículo número 15. Vaya buscando allí en la Biblia. Gloria a Jesús. San Mateo, capítulo número 27, versículo número 15. Cuando hayan encontrado, todos decimos amén. Así entonces todos juntos podemos leer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer entonces la palabra de Dios allí en San Mateo, capítulo 27, versículo número 15, que dice así: Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces él le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Amén. Gloria a Jesús. Cuando nosotros vemos esta escena ya en los momentos prácticamente finales de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, vemos allí un hombre, en este caso a Pilato, ¿verdad? Pilato, que tenía en esta oportunidad que tomar una decisión sobre alguien en el cual él tenía la potestad, según lo dice la Biblia, si usted lo lee en otros evangelios donde narran el mismo hecho, él tenía la potestad de dejarlo libre o crucificar a Jesús. Ahora bien, cuando nosotros leemos la Biblia y leemos la palabra de Dios en estos evangelios, en los 4 evangelios donde narra esta misma historia, este acto verdadero que ocurrió, bendito sea el nombre de Jesús, vemos también que Pilato muchas veces había hecho, ¿verdad?, el intento de querer salvar a Jesús de la crucifixión, de la muerte. Él prácticamente quizás estaba convencido de que Jesús era inocente. Gloria a Jesús. Pero, sin embargo, fíjese que
él llega un momento en ese hecho, en esa situación, donde llegado el momento, hace una pregunta. Él se hace una pregunta. Muy bien, ustedes dicen que entonces quieren que yo suelte a Barrabás. Y bueno, bien, pero ahora, ¿qué hago? Dice, pues ¿qué hago con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué hago? ¿Sabes? Sobre esa pregunta de Pilato, que ocurrió hace más de 2000 años, que hoy está aquí escrita en la Biblia para que hoy nosotros, todos ustedes y aquellos que nos escuchan puedan reflexionar sobre esta pregunta, que hoy también la humanidad se la debe de hacer. ¿Qué hacemos con Jesús llamado el Cristo? Pilato, por un lado, quería salvarlo, pero por otro lado, él no lo escuchó a Jesús. Él se dejó llevar por los acontecimientos, se dejó llevar, ¿verdad?, por la muchedumbre, digamos, se dejó llevar por la multitud, por la mayoría, de lo que todos decían. Él decía que para él era inocente. Y todos sabemos realmente, ¿verdad?, que Jesús fue el único hombre en este mundo, porque era Dios, que era inocente, sin mancha, ¿verdad? Pero también sabemos, porque la Biblia así lo dice, que él tenía que morir y que su muerte tenía que ser una muerte de cruz. Pero más allá de todo eso, vemos que este hombre Pilato tiene que tomar una decisión importante, difícil en la vida. Y sabe, todos nosotros, día a día, tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida. Pero una de las decisiones más importantes que cada uno de nosotros, aquellos que hoy también tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero también aquellos que no lo tienen, es saber cómo hacerse, se debe hacer también la pregunta que hizo Pilato en su vida. Hoy la tendríamos que hacernos todos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué estamos haciendo con Jesús llamado el Cristo? ¿Sabe? Mucha gente quizás a veces hace como Pilato, ¿verdad? Piensa que, bueno, eso no es para mí, no me interesa, yo no tengo nada que ver cuando me hablan de Jesús, yo no tengo nada que ver, eso no es para mí. Se quieren lavar las manos, como lo hizo Pilato, diciendo, bueno, yo no tomo ninguna decisión, pero sin embargo, todos sabemos que realmente sí están tomando una decisión. Y la decisión que están tomando es una decisión de negar a Jesucristo, de no aceptar a Jesucristo, de no escuchar a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. El no tomar decisiones no nos exime de responsabilidades, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, dentro de muy poco tiempo, y no voy a hablar de política porque no es mi menester, ni tampoco menester de la iglesia, todos vamos a tener que votar en estas elecciones, todos vamos a tener que sufragar, vamos a tener que elegir un presidente, para que nos gobierne por dentro de 5 años más. Y quizás muchos puedan decir, bueno, pero todos los que hay, a mí ninguno me causa expectativa, ninguno me interesa, todos son estos, todos son aquellos. Sí, todos pueden ser argumentos muy favorables y válidos y valederos, ¿verdad? Pero también póngase a pensar una cosa, yo no voy a votar ninguno, dice mucha gente, porque la verdad que ninguno, muy bien. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar que, por ejemplo, si ninguno de todos los uruguayos votáramos a nadie, ¿qué pasaría? ¿No estaríamos decidiendo? Estaríamos decidiendo, porque esto seguiría, no habría cambio. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, el quererse echar a un lado de las situaciones, el no hacerse cargo, ¿verdad?, de las responsabilidades, el no querer enfrentar las situaciones, eso no nos exime de responsabilidad alguna. Todo lo contrario. Nuestras responsabilidades tenemos que enfrentarlas. Pilato, como gobernador, dice su palabra en otro evangelio, que él tenía tanto la autoridad, ¿verdad? Le dice el mismo Jesús, yo tanto te puedo soltar como te puedo condenar. Fíjese que él tenía esa autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué Pilato actuó como actuó?
Porque fíjense que si él tenía esa autoridad, te analice un poquito, ¿no? Los pasajes, analice bien la Biblia, lo que dice cada palabra de la palabra de Dios. Porque también hasta la señora, hasta la mujer, hasta la esposa, ¿verdad? Dice que en sueños, él tuvo allí, ¿viste? Un sueño tuvo la señora, donde le dice que no tenga nada que ver con este justo, con Jesús, que no tenga nada que ver, no te metas en esto, déjalo. Pero sin embargo él no le alcanzaba lo que veía, no le alcanzaba lo que sabía, ¿verdad? Y siguió adelante escuchando las voces que realmente no debería haber escuchado. Y a veces en nuestra vida hacemos lo mismo. A veces en vez de escuchar la voz de Dios, escuchamos la voz de la mayoría. Y mis hermanos, la mayoría todos sabemos dónde está. La mayoría está fuera de la iglesia. Amén. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a dar, nos va a dar la dirección correcta, nos va a dar las actitudes correctas en nuestra vida, nos va a hacer tomar las decisiones correctas. Pero ¿sabe una cosa? Hay muchas veces que la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Y esa es la realidad. No la quiere escuchar. No quiere escuchar la voz de Dios. No quiere. Fíjese que vimos que en Mateo, y ahora vamos a ver un poco cómo es que se desarrolla todo esto, ¿verdad? ¿Por qué es que viene todo este tema, no? Aquí. Vaya conmigo ahí mismo en Mateo, busque el capítulo 23. Gloria a Jesús. Y vamos a ver entonces que ahora ya Jesús no era aquel mismo Jesús, que andaba por este mundo haciendo milagros, donde la multitud realmente, ¿verdad?, venía a los pies de Jesús porque lo seguían por sus milagros. Muchos de ellos venían para que Jesús los sanara. Y claro, Jesús los sanaba. Claro que Jesús los sanaba, porque Jesús es amor. Jesús no echa a nadie afuera. Gloria a Jesús. Pero llegó un momento donde Jesús tenía que decir, bueno, yo he venido para esto. Y ahora voy a hablar para qué vine. Y ya la cosa se le ponía fea. ¿A quién? A aquellos hombres, a los religiosos de aquella época, al pueblo judío. Fíjese que en el versículo 23, ya Jesús ya no estaba hablando, estaba hablando bastante duro acá. Dice así, en el versículo 23, en el capítulo 23, versículo 1, dice, entonces habló Jesús, ¿a quién? Mire, a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guárdalo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ya se pone complicado el tema acá, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. Las palabras del Señor eran duras. Pero vamos un poco más, gloria a Jesús. Versículo 13, del mismo capítulo. Mas hay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entráis a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas? Y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros? Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Gloria a Dios. Verso 23. ¿Le va siguiendo? Gloria a Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué quemáis la menta y el enedro y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato,
para que también lo de fuera sea limpiado. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo os escaparéis de la condenación del infierno? Gloria a Dios. Hermanos, qué palabra dura. Qué palabra dura, dijo nuestro Señor. Gloria a Jesús. Ahora, con estas palabras, ¿no iban a estar furiosos esos hombres? Claro que sí. Ahora, ¿saben lo que pasa? Lo que pasa es que acá había gente que no le gustaba que Dios le hablara. Ahí está el tema. Bendito sea el nombre de Jesús. No le gustaba, ¿verdad?, que Dios le hablara. Pero realmente, gloria a Jesús, aquí lo que estaba pasando, ¿verdad?, es que Jesús estaba diciendo la verdad. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y no quisieron escucharle. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Cuando leemos esta palabra, aquí nos da a entender y a ver que Dios no quiere hombres religiosos. Dios no quiere hombres religiosos, sino que quiere Dios hombres convertidos por el poder de Dios, transformados por el poder de Dios. Ahora, vamos a ver un poco más. Bendito sea el nombre de Jesús. Y miren lo que dice allí en Juan 8:44. ¿Cómo termina todo esto, verdad? Un poco. Después lo que le dice Jesús a estos hombres, a estos religiosos de aquella época. Gloria a Dios. Ojo, Juan 8:44. Aquí está la clave. Dice, porque vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, bendito sea, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué de vosotros no me creéis? Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y sabe que Pilato también, en una oportunidad, gloria a Dios, le preguntó sobre la verdad. ¿Qué era la verdad? Gloria a Dios. Y vamos a leerlo. Yo lo tengo marcado por acá. En el mismo capítulo, en el mismo Evangelio de Juan. Capítulo 18. Verso 33. Vaya buscando conmigo. Vamos a leer un poquito ahí, pero realmente es Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 33. Gloria a Jesús. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿decís tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío, tu nación, y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuere de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y saben, la verdad la tenía delante. No la podía ver. No la podía ver. Pero tampoco la quiso escuchar. No la quiso escuchar. Porque él testificaba. Fíjese que también, en este caso, Herodes
también que quería ver a Jesús, estaba deseando ver a Jesús, dice, porque bueno, le hacía tantas señales, tantas cosas que había sentido hablar de Jesús, que un día dice, qué bueno sería que un día yo pudiera conocer a este Jesús. Y se da la oportunidad, se le da la oportunidad que cuando llega este momento del juicio, también en otro evangelio de Daniel lo narra, donde es llevado a Herodes, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y allí también ocurre algo también trascendental. Tampoco Herodes encontró nada, ¿verdad?, en que acusarle, y se lo volvió a Pilato. Pero ¿saben que en ese encuentro ocurrió algo importantísimo? Cuando estuvo Herodes y Pilato juntos, la Biblia narra y dice que ellos no eran amigos, eran enemigos. Estaban enemistados, mejor dicho. No enemigos, estaban enemistados. Pero por esa causa de que Jesús fue a Herodes, así que fue traído a Herodes, dice que después de esto ellos se hicieron amigos. Y ahí habla un poco, mis hermanos, de que cuando la presencia de Dios está en un lugar, siempre ocurre algo. Nunca pasa nada desapercibido. Hay algo ahí que es verdad que no se podía arreglar, pero bueno, estuvo ahí. Ellos entendieron. Sabemos que no era para bien, para mal, pero ellos se volvieron a amistar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y volviendo un poco al tema, hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que una de las cosas, lo primero que debemos hacer nosotros a Jesús es oírle, oír su voz, escucharlo, atenderlo? Bendito sea el nombre de Jesús. En Santiago dice, sed oidores y hacedores de la palabra, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia. Debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios comienza a hablarle a una persona? Cuando Dios comienza a hablarle a usted, cuando Dios comienza a hablarme a mí. Dios empieza a ver cosas, ¿verdad?, en nuestra vida, en su vida, en la mía, que no coinciden con la vida que Dios tiene para un cristiano, ¿verdad? Y empieza que el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar y empieza a hacernos ver cuáles son nuestras faltas, cuáles son nuestros pecados. Y ahora hay mucha gente que pasa cuando a la luz de la palabra son descubiertos, no quieren escuchar. Yo quiero seguir como estaba, ¿verdad? Porque ¿qué me van a venir a mí a cambiar? No, yo no voy a cambiar nada, yo soy bueno, yo no mato a nadie, no hago nada. Sí, pero Dios te está hablando, lo que tú estás haciendo está mal, eso es pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. A veces hay hombres que de repente les gusta tener más de una mujer. Hoy está muy de moda. Yo que estoy en el ramo de las filmaciones sociales, les puedo decir que cada día hay menos casamientos. Cada día muchísimo menos casamientos. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Sencillo. La gente no quiere compromiso. La gente dice, hoy estoy con esto, mañana estoy con aquella, y nada pasa nada. Cuando me aburro, ya está. Y algunos quizás tampoco les alcanza con una, a veces quieren muchas mujeres. Yo me acuerdo que antes de conocer al Señor, una vuelta donde yo trabajaba antes, había un compañero mío que era bravísimo, bravísimo. Llegábamos los lunes y empezaba a contar las anécdotas, ¿sí? Porque el sábado, el viernes, pum, pa, bueno, ¿no? No les cansaba, querían más y más. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Porque tenemos que ir, no a lo que dice el pastor, no a lo que dice el hermano, a lo que dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer lo que dice la Biblia. Gloria a Jesús. Vamos a leer. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ir a Marcos, Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo número 10. Gloria a Dios. A partir del versículo número 12. O sea, tenemos que escuchar a Dios.
Cuando Dios nos habla y nos da la oportunidad, tenemos que obedecerle. Gloria a Jesús. Miren lo que dice sobre este tema. Gloria a Dios. Capítulo 10, ¿lo tiene? Versículo 2 de San Marcos dice: y se acercaron, otra vez, escuchen, los fariseos y le preguntaron para tentarle si era ilícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya uno, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, eso era con los escribas y los fariseos, ¿verdad? Pero fíjese un poquito más, verso 10. Dice que en casa, dice, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. De lo mismo. Gloria a Jesús. Y él dice, y les dijo: cualquiera que repudia, eso lo está diciendo Jesús, ¿verdad? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Gloria a Jesús. Estaba bravo, muy difícil. Gloria a Jesús. Pero la palabra es clara, ¿verdad? No hay otra. Lo que pasa es que hay gente que de repente viene a la iglesia, viene a los caminos del Señor con muchas cosas, ¿verdad? Y cuando reciben palabras como esta, dice: ay, acá no es, este no es mi lugar. Me voy, porque en la iglesia de allá a la esquina no me dicen nada, me reciben y está todo bárbaro. Bueno, la palabra de Dios es muy directa, muy dura, pero también, ¿verdad?, debemos de atesorarla en nuestro corazón si queremos que en nuestra vida las cosas nos vayan bien. Ahora fíjese un poco lo que piensa, ¿no?, lo que es la mente humana, ¿no? Ahora, usted no lo busque, mire lo que dijeron los discípulos, los discípulos, le voy a hablar ahora, lo que dijeron a causa de esto que Jesús dijo. En Mateo capítulo, usted no lo busque, después anótelo y lo busque en su casa. Mateo 19, 10. Le dijeron sus discípulos, escuche bien, le dijeron sus discípulos: si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Opa. Mire que está en la Biblia esto. Amén. Fíjese lo que piensan. Ahora, ¿a quién escuchamos? ¿Qué escucha usted hoy? ¿Cuál es la voz que susurra en su corazón? ¿La voz de la mayoría, como hizo Pilato? ¿La voz de Dios? Que la voz de Dios es dura, pero realmente es buena para nuestras vidas, para tomar buenas decisiones. O hacemos como hizo Pilato, nos lavamos las manos. Cuando están hablando de este tema, mejor yo miro para otro lado. Total, nadie me ve. Sí que lo ve. Dios lo está viendo. Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Pero también Dios es poderoso para librarlo de todo pecado, de toda inmundicia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe? Hay gente que no le gusta que le hablen del Señor. Hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Hay gente que también a veces está como Marta y María, ¿se acuerdan de ese pasaje? Porque Marta había invitado a Jesús a la casa. No fue María la que invitó, era Marta la que invitó a Jesús. ¿Lo invitó? Bien. Qué bueno, el Señor acá. ¿Y María qué hacía? Marta qué hacía? Enloquecida, estaba afanada, dice el Señor, ¿verdad? Complicada allí, entreverada en sus quehaceres. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero María, que sabía que tenía al Señor delante de él, ¿verdad?, decidió escucharlo, escuchar su voz, escuchar sus enseñanzas,
escuchar lo que el Señor tenía para él. ¿Eh? Pero Marta no, Marta estaba aquí, dice la Biblia, afanada, preocupada. ¿Eh? Y esto me hace un poco pensar como por aquellos, usted no se enoje, ¿eh? De aquellos hermanos que de repente quizás a veces vienen un poco tarde al culto, llegan medio tarde apresurado, ay, se me hizo tarde pero estoy acá, llegué, ¿no? Y después que estoy acá en el culto, empiezo a mirar el reloj, y ya me tengo deseando irme, ¿verdad? Hermanos, venimos a la casa del Señor, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar a Dios. ¿Usted no quiere que Dios le hable hoy? Yo quiero que Dios me hable. Amén. Entonces tenemos que escucharlo. Hoy Dios nos está hablando a través de esta palabra. Quizás en su vida muchas veces el Señor le ha estado diciendo, deja aquello, deja esto, deja lo otro. Porque mire que en los caminos del Señor nadie vino pues cerquito, nadie vino con una coronita acá arriba. Todos vinimos de una manera u otra con muchas cargas al Señor y con muchas cosas que al Señor no le agradaba. Yo recuerdo cuando vine a los caminos del Señor, venía con vicio, ¿no? El cigarro era uno de ellos que me tenía enloquecido. Todavía fumando. ¿Sabe una cosa? Y yo seguía yendo a la iglesia y fumaba, porque le iba a decir la verdad. Pero me predicaba y me movía al piso. Me movía al piso. Hasta que un día el Señor obró. Un día el Señor me lo quitó. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nunca más. Al contrario, siento el olor y ya quiero disparar. ¿Verdad? Pero Dios tiene que hablar con nosotros, tiene que tratar con su vida, tiene que tratar con mi vida. Pero para eso tenemos que escucharlo. Tenemos que escucharlo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que ser, como dice Santiago, hacedores. Si Dios hoy te está hablando, dejá el pecado. Dejá de mirar la pornografía. Dejá de mirar a tu compañerita de trabajo. Dejá de codiciar esto, dejá de codiciar aquello. Dejalo. Dejalo. No hagamos como Pilato, lavémonos las manos, no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? ¿Y saben por qué Dios nos habla? Y nos da la oportunidad. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios le habla una, dos, tres y todas las veces que sea necesario? Y le da la oportunidad. Porque le ama. Porque nos ama. Nos ama tanto, dice la palabra de Dios. Tanto. Y está reflejado allí en Juan 3:16. ¿Verdad? Nos ama tanto, tanto, que dio a Jesucristo por usted y por mí. Para que a través de Él nosotros podamos tener la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero realmente tenemos que escucharlo, Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Pilato no lo hizo así. Le habló más de una vez. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué no escuchó? Bueno, te pongas a pensar. Pilato gobernador, poderoso, buen pasar, tenía un buen sitial, estaba todo muy bueno. Si yo lo escucho, si yo de repente hago esto, ¿qué dirán? Porque está el ¿qué dirán? A veces de repente no dejamos esto de aquello, o no marcamos la diferencia cuando estamos de repente con gente que no es creyente en nuestra vida, por el ¿qué dirán? No nos damos cuenta que Dios nos está hablando y nos está poniendo en situaciones donde nosotros tenemos que demostrar y testificar que somos de Jesucristo. Pero a veces ¿qué dirán? Nos hace un poco, ¿verdad? Como Pilato, nos lavamos las manos. Por miedo al que dirán, me lavo las manos y esto no es para mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Una de las cosas que dijimos entonces, y se me está yendo el tiempo, gloria a Dios, es oírle al Señor. ¿Bien? ¿Quedó claro esto de oírle? ¿Que debemos escucharle? Pero no escucharle cuando el Señor nos dice, ay, qué bien que estás. No, no. Cuando el Señor te dice, tenés que dejar esto. Cuando el Señor te dice aquello, no. Escucharle. Después, por otro lado, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Creerle.
Creerle. Creerle al Señor. Porque muchas veces el Señor nos habla en alguna situación. No le creemos. Estamos como aquel que dice, ¿será? ¿No será? ¿Será? Debemos de creerle a Dios. Debemos de creer. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí, cuando yo hablaba de la verdad, dice que claro, ¿verdad? Ahí en Juan 8:31, usted no lo busque, dice, porque si vosotros permanecéis en mi palabra, mira lo que dice, ¿no? Seréis verdaderamente que mis discípulos. ¿Y qué conoceréis? Dice aquí la palabra de Dios, la verdad. Ahora, eso produce algo. Conocer la verdad, dice. ¿Qué dice? Y lo será libre. Seremos libres. ¿Libre de qué? ¿De hacer lo que queramos? No. Libre del pecado, de la maldad. Libre. Libre de este mundo que nos condena. Hoy ya nos pertenecemos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo a los escribas, ¿verdad? Que vuestro padre era el diablo. Éramos del diablo. Pero hoy ya no lo somos. Hoy ya nuestro Padre es nuestro Señor. Y hoy vamos con Él. Hoy nos vamos con Él. Si el Señor nos viene a buscar, nos vamos con Él. Nos vamos. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, debemos de ¿qué? De creerle al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero por otro lado, gloria a Dios, también tenemos que ¿qué? Que obedecerle al Señor Jesús. Creerle y obedecerle. Si le creo, le obedezco. Y vuelvo de vuelta, ¿no? Y repito lo mismo, porque el Señor lo está repitiendo. Sé oidores y hacedores de mi palabra. Oidores y hacedores. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, otra cosa que también debemos de hacer, que va enredado todo con esto, ¿verdad? No estoy desarrollando mucho estos temas porque el tiempo no me alcanza, digo, pero fíjese, otra de las cosas que tenemos que hacerle es confesarle públicamente al Señor. Confesarle. Confesarle. A veces nosotros, cuando tenemos la manera, o tenemos la oportunidad, mejor dicho, de hablarle a alguien de Jesucristo, como que aquello que nos decía, ¿verdad? El ratón nos comió la lengua. Nos callamos la boca. Tenemos miedo. O vergüenza. O llámele como quiera, de confesarle a Jesucristo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia con respecto a confesarle a Dios? Mire, usted no lo busque. Romanos capítulo 10, verso 9, perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Amén. Todo aquel que creyere en Jesús. Hoy la gente a veces no viene a la casa de Dios, no viene a los caminos del Señor. Por vergüenza, por el que dirán. Porque lo primero que dicen es, la iglesia era para otro tiempo. Era para aquellas viejitas de los domingos. No es para mí. Yo no voy a ir, no tengo tiempo. Ahora, ¿usted se ha puesto a pensar si el Señor tendrá siempre tiempo para nosotros? A veces la gente no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre tiene tiempo para nosotros. Amén. Dios siempre tiene tiempo para usted. Dios siempre tiene tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y otro paso más que debemos de hacer después de todo esto, y este es el último punto que quiero tocar en esta noche, al Señor, es seguirle. Seguirle. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó llamando a hombres y mujeres, a hombres, a sus discípulos, ¿verdad?
para el ministerio. Los comenzó llamando, uno a uno. Ahora, ¿ellos qué hicieron? Poco a poco. ¿Se acuerdan del relato de Pedro? Que estaba allá en la barca, ¿no? Con las redes. Dice que dejándolo todo al instante, ¿qué hizo? Lo siguió. Mateo, cuando fue llamado también, allí, dice que estaba en el banco de los tributos, tuvo Jesús, pasó por allí, lo vio, le dijo una palabra solamente, sígueme. No le dijo más que eso, sígueme. Y él lo siguió. Debemos de seguir a Jesús. Debemos de seguir sus pasos. Debemos de seguir sus enseñanzas. Debemos de seguir creyéndole a Dios. Debemos de seguir confesándole que Jesús es el Cristo. Debemos de seguir. Debemos de seguir. De seguirle. ¿Y seguirle qué es? Todo lo que hicimos recién, que hablamos recién, ¿verdad? Es el conjunto de todas esas cosas. Cuando nosotros le seguimos a Dios, lo escuchamos, lo obedecemos, le creemos, y lo confesamos. Eso es seguir a Dios. Esas 4 cosas tenemos que hacer, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora viene el momento de la pregunta final. ¿Qué va a hacer esta noche usted con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué va a hacer? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Qué va a hacer? Aquel que no lo tiene a Jesús en el corazón, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir en este mundo? ¿Así como está? ¿O le va a escuchar la voz de Dios? Y aquellos que conocen a Dios, ¿qué va a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo con Jesús llamado el Cristo? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Padre, eterno buen Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu voz, Señor. Hemos venido, Señor, con un oído atento a escucharte, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, una vez más, Señor, opera sobre nuestras vidas, Señor, trayendo, Señor, convencimiento de pecado, Señor. Gracias, Señor, porque un día tú, Señor, moriste en la cruz, Señor, ocupando mi lugar, Señor, para que hoy, Señor, tenga la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias, Dios mío, por tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque como dices tú, Señor, a Él oír. Gracias, Señor, porque un día pudimos escuchar su voz, Señor. Gracias, Señor, porque tu voz, Señor, no se ha cortado, Señor. Gracias, Señor, porque tu voz y tu mano tampoco se ha cortado, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de tu amor nos sigues hablando, Señor. Gracias, Señor, porque tú a través de tu amor, Señor, nos sigues corrigiendo, Dios mío. Padre, hoy hemos venido, Señor, dispuestos, Señor, con un corazón contrito, Señor, a hacer no nuestra voluntad, sino tu voluntad en nuestra vida, Señor. Si hay algo allí, mi hermano, que hay en su vida, hay algo que está quizás Dios hace tiempo hablándole a lo más profundo de su corazón, hoy es el día para que usted le pida perdón a Dios. Es el día para que usted se reconcilie con nuestro Señor Jesucristo. Es el día para escucharlo, pero también es el día para obedecerle y amarle. Dígale sí al Señor. Dígale sí en esta hora al Señor. Escuche su voz. Escuche su voz en esta hora. Él está hablando. Él está obrando en su vida. Él está diciéndole a su vida, está dirigiendo su vida en esta hora, Señor. Escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios.